Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos nuevamente ya en esta recta final de semana a nuestro tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida a este tiempo maravilloso, apasionante del estudio de Parashá, estudio bíblico devocional. Estamos originando en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Para los hermanos que me han preguntado a través del correo y a través de Facebook, desde dónde estamos originando, en la ciudad de Cherryville, repito, en el estado de Carolina del Norte. Muy bien, ya nuestra recta final, apasionante historia, mucho tema por tratar. Yo obviamente cuento y participo con su intención en casa de desarrollar el estudio minuciosamente. Estoy muy agradecido con mi Padre Eterno por todos ustedes quienes me envían respuestas, tareas, y además complementan la información, mucho tema por tratar. Es algo absolutamente personal. Esta mañana en el programa de radio estaba mencionando cuán importante es en este tiempo, en la era de las comunicaciones, en el siglo XXI, en la era de las comunicaciones tan veloces, tan impresionantemente activas que tenemos hoy, nos damos cuenta que estamos viviendo también el tiempo de la mayor descomunicación entre familia. Nos comunicamos con personas en cualquier lugar del mundo, enviamos un texto, escribimos una información, enviamos una fotografía, una imagen e inmediatamente miles de personas en cualquier lugar del mundo la reciben. Pero sin embargo, nos descomunicamos de los seres más cercanos, de las personas que tenemos en el entorno de familia. Ya estamos en el tiempo de Shabbat, espero que ustedes en el horario que estoy originando esta producción en el día de hoy, ya tuvimos nuestro tiempo de Shabbat, ya nos reunimos en familia, compartimos los alimentos, compartimos la mesa del Señor, de tal manera que ahora nos vamos a dedicar un tiempo a la palabra, porque esto es Shabbat, precisamente estudiar la palabra, aprender la palabra y amar la palabra. Y esta mañana, repito, en el programa de radio, en Radio Génesis 128, he propuesto a todos los que nos escuchan y ahora en la jornada a todos quienes nos ven, por favor, regresemos al tiempo de tomar papel y lápiz. El tiempo de las tareas. Yo mencionaba esta mañana recordar a mi mami, a mi madrecita desde cuando era muy niño. Ella en la radio sintonizaba una emisora y en esa emisora daban las clases por radio. Interesantísimo. Y recuerdo cómo ella tomaba nota absolutamente de todo, escribía y recuerdo ver sus cuadernos, su maravillosa escritura, su letra tan bonita y su gran dedicación al estudio por radio. Ahora tenemos estudio por internet, ahora tenemos estudio en el Facebook, tenemos estudios por todos los habidos y por haber en la tecnología de hoy, pero tanta tecnología también nos distancia de lo que es importante. Papel y lápiz, por favor, papel y lápiz y por supuesto la Biblia escrita, la Biblia en papel, porque también nos estamos habituando a la Biblia electrónica, todo electrónico, en el celular, todo electrónico, todo electrónico. Vamos a buscar un pasaje bíblico y simplemente lo digitamos, Oseas 4:3, y automáticamente lo recibimos. Pero cuando vamos al papel y buscamos el libro de Oseas, no tenemos ni la menor idea dónde se encuentra el libro de Oseas para el ejemplo que estoy entregando. Así es que les invito que retomemos esta muy buena costumbre y una muy buena cultura de especializarnos de nuevo en tomar apuntes, en hacer tareas, en investigar, en escudriñar los libros y adelantar el tema de tareas, porque sobre cada uno de los parashá que estamos desarrollando, pues tenemos mucho tema por tratar y mucho tema por aprender. Recuerden que el parashá es cíclico, cada año repetimos lo mismo. Es decir, en cuanto al nombre del parashá, pero el propósito de cada año es profundizar cada vez más y más y más en el tema que estamos tratando. El año anterior, en el ciclo pasado, hicimos este cuadro, lo voy a presentar, voy a dejarlo un momento en pantalla para que usted, por favor, trate en lo posible
de tomar la idea de lo que estábamos mencionando ayer. Dividimos entonces primer grupo, segundo grupo y tercer grupo. Y en cada uno de estos grupos a su vez escribimos, a ver si estoy ubicado, perfecto, grupo número 1. Estamos aquí, grupo número 1, escribimos entonces la primera de las plagas, sangre, la segunda plaga, piojos, la tercera plaga, la segunda, perdón, ranas y la tercera, piojos. En el segundo grupo, cuando vimos el segundo grupo, ¿cómo los clasificamos? Aquí tiene usted las anotaciones. Cuarto, número 4, las moscas, número 5, las pestes, número 6, la sarna. En el cuadro número 3, tercer cuadro, tenemos número 7, el granizo, número 8, las langostas, número 9, oscuridad, y finalmente tenemos la plaga número 10, que es precisamente la muerte de los primogénitos. Ahora, esto lo vimos ya el año pasado, repito, les pedí que fueran ustedes al video, a la enseñanza del año anterior, porque allí nos dedicamos con mayor tiempo a los detalles que toda esta información trae. Pero es necesario retomarla ahora para, obviamente, continuar en la enseñanza. Observen, el primer grupo, si usted leyó puntualmente las que conforman el primer grupo, nos daremos cuenta que tanto la sangre como las ranas como los piojos, todas estas estaban incluidas en el grupo de agua. Sangre en el agua, las ranas y todos los animales que salen del agua hacia la tierra, y posteriormente los piojos, que ahora recuerden que al tomar la vara la arena se convirtió precisamente en piojos para formar parte del segundo grupo, que es tierra. Aquí vemos las moscas, las pestes y la sarna. La sarna, que es en el cuerpo de la persona, evidentemente ya vamos a explicar ese detalle. Vamos a ver ahora el tercer grupo, que es el aire. En el aire, desde el cielo, vemos entonces el granizo, vemos entonces toda la forma como las langostas invaden completamente los aires, y posteriormente viene una completa oscuridad. Ahora, este cuadro, repito, nuevamente lo voy a colocar un momento allí en la imagen. Espero que usted pueda dar un stop al video, tomar el gráfico y complementarlo ya en casa. Ahora, ¿qué debemos complementar en casa? Recordemos, en la primera gráfica que tenemos del grupo de sangre, nos dimos cuenta que la vara que se utilizó, dijimos entonces, fue precisamente la vara de Aarón, cuando el tema de la sangre. En la segunda peste, que fue las ranas, encontramos que también se sucedió utilizando la vara de Aarón. Y finalmente, cuando vienen los piojos, nos damos cuenta que también se utiliza la vara de Aarón. Ahora, lo importante aquí es ver que las primeras tres, la vara que se utiliza es la vara de Aarón. Entonces usted va a tomar nota frente a cada una de ellas. En el cuadro puede hacerlo un poco más amplio, cada uno de los espacios, y colocar los detalles. En las tres primeras, la vara utilizada fue la vara de Aarón. Y particularmente aquí vimos que los magos, los hechiceros, los de las ilusiones, los de los trucos, participaron activamente en estas tres y trataron de imitar, o imitaron, entre comillas digo imitaron, de lo que Moisés y Aarón habían hecho. En el segundo grupo, vemos que en el segundo grupo participaron tanto Moisés como Aarón. Lea muy bien los textos en cada una de ellas y notaremos que tanto Moisés como Aarón formaron parte de lo que fueron las moscas, las animales y las úlceras. Estos son las pestes y las úlceras. Estas úlceras, impresionante esta escena. Hoy estuve mirando precisamente un video en internet sobre las pestilencias, sobre las plagas de Egipto, y tratando de buscar información y conocer más acerca de todos estos documentales maravillosos. Y cuando presentaron la imagen relacionada con el tema de las úlceras, pues realmente al ver estas imágenes es dantesco, es impresionante. Nosotros lo leemos muy rápidamente, lo pasamos tal vez como muy desapercibido, pero logrando tener algunas de estas imágenes personificadas en estas películas, creo que podemos captar un poco más de cerca realmente lo impresionante, lo asquiento, lo fastidioso, lo torturoso, lo grave que fue realmente todo lo que está sucediendo. Me impresionó mucho la escena de las ranas, impresionante. Me impresionó muchísimo la escena de las úlceras, y estas escenas, pues repito, nos permiten tener una idea mucho más clara de lo que realmente pudo
llegar a pasar. Finalmente vemos cómo en el tercer grupo, en el que tenemos el granizo, las langostas y la oscuridad o las tinieblas, allí solamente interviene Moisés. Muy importante, solamente interviene Moisés. Y finalmente, en la plaga número 10, definitivamente allí ya no interviene ni Moisés, no interviene Aarón, y por supuesto, solamente la intervención es directamente del Padre Eterno. Ahora, también es importante recordar que después del segundo grupo, entre el primero y el segundo grupo, los magos o los sabios del faraón, ya su trabajo fue menor. Ya ellos notaron que ellos no podían hacer nada con respecto a lo que se estaba sucediendo, y finalmente al llegar al tercer grupo, definitivamente, después de ver a todos esos magos llenos de úlceras, llenos de piojos, sarnosos y todo lo demás, definitivamente desaparecen de la historia. Entonces, el propósito del cuadro, repito, es que haga usted un ejercicio y frente a cada una de estas plagas coloque los detalles que estamos mencionando para que al final tomemos una conclusión. ¿Qué pasó con las tres primeras? ¿Qué relación tienen la número 1, la número 4 y la número 7? ¿Qué relación tienen? Esto se los dejo como tarea. El año pasado lo vimos, no quiero entrar en ese detalle. ¿Qué relación tienen las ranas, las pestes y las langostas? ¿Qué relación tienen los piojos, la sarna y la oscuridad? Porque si usted nota en este punto de los piojos, la sarna y la oscuridad, pues relativamente allí no hay una circunstancia de muerte. Definitivamente los piojos, aparte de ser una situación extremadamente incómoda y molesta, pues no pasaría de allí. En cuanto a la sarna, pues la sarna es una circunstancia muy fastidiosa, extremadamente, creo yo, demasiado horrorosa, si puedo usar esta expresión, pero finalmente pues de sarna tampoco nadie va a morir. Y en cuanto a la oscuridad, pues de oscuridad nadie muere, pero lo que sí quiero significar es que todos estos tres, si los observamos, tienen que ver con un efecto particularmente emocional, es decir, como que cada una de ellas afecta hasta lo más profundo del sentimiento. Es decir, aquí prácticamente estas plagas cumplen un efecto de carácter psicológico. Si podemos mirar este cuadro tan interesante, nos daremos cuenta entonces cómo también podríamos concluir que todo el trabajo, recuerden que el Padre Eterno Hashem dijo, levantaré y enviaré a mis ejércitos para rescatar a mi pueblo, a mi primogénito. Y aquí lo podemos notar en qué sentido. Podemos notar que evidentemente Yahweh envía sus ejércitos y sus ejércitos atacan por agua, por tierra y por aire. Y si miramos este ejercicio tan interesante, nos daremos cuenta que es justamente la forma como en el tiempo del siglo XXI, un ejército cuando enfrenta a otra nación o estas guerras entre naciones, pues definitivamente los ejércitos deben estar preparados tanto en tierra como en aire como en agua. Y ahí tenemos la fuerza aérea, entonces tenemos la infantería, la artillería, la fuerza naval, la artillería, todos esos ejércitos están unidos entre sí. Muy bien, esta es como para que usted tenga el cierre y la conclusión en su estudio personal de lo que estamos tratando. Quiero pedirles por favor que a continuación me acompañe por un momento. Vamos a ir al Salmo 78, por favor. Observen el Salmo 78. A propósito, que el libro de los Salmos, Tefilín, el libro de los Salmos, cuando estudiamos los Salmos nos damos cuenta que prácticamente toda la Torá está escrita, narrada, si puedo decir entre comillas, interpretada en el libro de los Salmos. Y el Salmo 78, si miramos el verso 44, por favor observe que allí justamente vamos a encontrar la historia que estamos tratando de las plagas. Recordemos que Yahweh no las mencionó como plagas, las mencionó como señales y maravillas. Capítulo 4 y capítulo 7 de Shemot que acabamos de estudiar, allí aparece señales y maravillas. Las mencionamos como plagas, obviamente, repito, como consecuencia de ver el efecto que produce todo este tipo de situaciones. Verso 44, libro de Salmos, capítulo 78, verso 44, dice: y volvió sus ríos en sangre, plaga número 1, y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas, la plaga número 4,
que los devoraban. Por favor, que los devoraban. Debe ser una cosa horrorosa en todo el sentido. Las moscas devoraban las carnes de las personas y de los animales. Luego dice enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dice la palabra, o mejor no la palabra, dice uno de los midrash que estaba consultando, leyendo, que estas ranas particularmente atacaban a los hombres en sus zonas privadas, en sus zonas genitales. Era una cosa impresionante. Recordemos que la rana tiene alusión al dios de la fertilidad, ya lo mencionamos en el programa del día de ayer, en el tiempo de estudio bíblico del día de ayer. Capítulo 45, y las ranas que los destruían. Luego dice el capítulo 46, Dios también envió a la oruga sus frutos y las labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo. Granizo, recordemos que es la número 7. Las langostas, recordemos que las langostas son la número 8. Y también vemos cómo nos está hablando de la sarna, la número 6. Y sus higuerales con escarcha. Entregó al predisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Ahora, si usted observa en el capítulo 44, 45, 46, 47, 48, verso 49, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor. Y bueno, si usted lee estos textos, estos pasuk del capítulo 78 de Salmos, notará que dentro de las 10 plagas mencionadas hay 3 que no están allí. Tarea para la siguiente semana. Lea nuevamente el texto, ya tenemos el cuadro con el número de cada una de ellas. Entonces ahora, leyendo el capítulo 44 en adelante, va usted a marcar número 1, número 2, número 3, número 4 y tome como conclusión cuáles son las 3 que no se mencionan aquí. Es bien importante que haga el ejercicio porque es parte de nuestro estudio y es parte de nuestra disciplina en el desarrollo del tema que estamos tratando. Vamos a aprovechar entonces ya nuestro tiempo final para ir al cierre de las plagas que teníamos pendientes. Tratamos hasta la número 5. Vamos a la número 6. La plaga número 6 nos dice entonces que es las sarnas. La sarna también como úlceras, como salpullido. Yahweh dijo a Moisés y Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno y lo esparcirá Moisés, observen, lo esparcirá Moisés en el cielo delante de Faraón. Estoy en Éxodo capítulo 9, verso 8. Aquí, esparcir la ceniza simboliza de cierta forma como la enfermedad, es decir, como cuando se contaminan los aires a través de un tipo de producto o cuando se fumigan, por ejemplo, los cultivos, los aires. Y esta plaga, dice la palabra, cayó sobre todos los egipcios, incluidos, por favor, resáltelo, incluidos los hechiceros que ya no pudieron estar ante Faraón como en las otras ocasiones. Capítulo 9, verso 11. Este salpullido, estas úlceras, esta sarna es una enfermedad que produce absolutamente erupciones, llagas en la piel y por supuesto, repito, hoy cuando veía un documental sobre el tema, la verdad es que es bastante delicado el tema. Sin embargo, Faraón, ¿qué actitud tomó? Persistió en esa actitud obstinada que tenía frente al pueblo de Israel. Entonces, estamos en nuestra porción número 6 y pasemos a nuestra porción número 7 o a la señal número 7. La señal número 7, recordemos que ahora es el granizo. En el granizo nos damos cuenta que desde los cielos ahora el Padre Eterno envía el granizo, pero cuando hablamos del granizo, seguramente que todos hemos presenciado, hemos vivido la experiencia del granizo y entendemos como el granizo algunas bolitas de agua congeladas pequeñas, pero aquí no estamos hablando de unas esferas pequeñas, estamos hablando de un granizo impresionantemente grande, es decir, casi como un misil que al caer sobre un animal o sobre una persona, por supuesto, ocasiona la muerte. Éxodo capítulo 9, verso 13 dice la palabra: la tormenta de granizo
constituía de por sí un milagro, porque Egipto es un país donde prácticamente no llueve. Rara vez, por supuesto, menos aún cae granizo. Aún así, Hashem hizo más severo y destructivo este fenómeno natural, y el granizo pudo haber representado un ataque contra los dioses egipcios, Isis, la diosa de la vida, y Set, el protector de las cosechas. Recordemos, esto es algo que usted va a ir llevando en su cuadro. Entonces llegamos al tema de granizo, plaga número 7, grupo número 3, usted va a colocar allí, ataca a quienes, a los dioses, a qué dios está atacando. Entonces al dios Set, que es el protector de las cosechas, al dios Isis, que era la diosa de la vida. Y vamos a ver cómo en nuestro cuadro general de resumen encontramos cómo evidentemente el ataque del Dios Todopoderoso tenía que ver con todos los conceptos de animales, de la tierra, de todos los conceptos de idolatría que el pueblo egipcio tenía hasta este momento. Ahora, hay evidencias de que no se trató, repito, de un granizo normal como nosotros lo conocemos, sino que la antigua traducción judía del Talmud babilónico habla de nos afirma que se trataba de piedras muy grandes, y contrario a lo que nosotros pensamos que son frías, el hielo, realmente eran piedras muy calientes. Sin embargo, en la tierra de Gosén, y es lo que tenemos que resaltar aquí, en la tierra de Gosén, es decir, en la tierra donde se ubica el pueblo de Israel, no fue afectada por esta situación. Es el momento entonces en el que Faraón pide una intercesión de Moisés para que cese ese granizo, y reasume nuevamente su actitud, continúa siendo esa actitud de estar en contra del pueblo de Israel. Plaga número 8, estoy haciendo un resumen muy rápido para que logremos cerrar nuestro tiempo en este día. La plaga número 8 en nuestro cuadro, entonces tenemos las langostas. Muy bien. Moisés amenazó con una plaga de langostas. Los siervos de Faraón advirtieron al monarca de Egipto que estaba definitivamente ya devastado ante todo lo que estaba sucediendo. Estoy en el libro de Éxodo capítulo 10, verso 7. Sin embargo, al anunciarles Moisés lo que iba a suceder, era con el propósito de que el pueblo se apartara junto con todas sus posesiones, ganados, bienes. Fue el momento en el que Faraón negó nuevamente que el pueblo de Israel saliera a adorar a Dios. Estoy en capítulo 9, versos 1 al 20, léalo detenidamente en casa, por favor. Ahora, la langosta vino y se comió lo que quedó de todas las cosechas tras el paso de esta tremenda tormenta de granizo. Y por supuesto, coloca en una posición de peligro la supervivencia. Recordemos que ya fue afectado las aguas, los ríos, el comercio, la pesca, el alimento, la actividad económica, la salud de los seres, las enfermedades, la pestilencia. Todo absolutamente ahora es un caos en la vida del pueblo egipcio. Interesantísimo, repito, porque Gosén está completamente normal. Y llegamos a nuestra plaga número 9, o digámoslo mejor, como el Padre lo indicó en el capítulo 7 y en el capítulo 4, a la señal y a la maravilla número 9. ¿Cuál es? El tiempo de las tinieblas. Hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto durante 3 días. Observen por favor aquí la importancia de ese 3 días. 3 días tiene una representación bíblica importantísima. Solo voy a mencionar una, dos. Abraham, Isaac y Jacob, los 3 patriarcas. Recordemos otra característica de 3. Por ejemplo, Noé tuvo 3 hijos. Adán, 3 hijos. Bueno, hay muchas características que podríamos mencionar, repito, con el número 3. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus viviendas. Éxodo capítulo 10, verso 22. Por favor, espero que comprenda lo que estoy tratando de enseñarles. Aunque hay una oscuridad total en todo Egipto, recuerden, Gosén es un lugar dentro de Egipto, pero sin embargo el pueblo de Israel en Gosén tenían luz.
Recordemos que aquí luz, ¿qué representa? Luz está representando la palabra, luz que está representando la Torá, luz está representando a Yeshua. Yo soy la luz. Es bien importante este aspecto que tenemos que considerar. Se trata entonces de unas tinieblas que se podían sentir, no solamente era la oscuridad, sino que eran tan densas que prácticamente al rozar con el cuerpo se podían, repito, percibir, se podían sentir. Y Faraón entonces llama a Moisés dándole la autorización para que los israelitas salieran con sus esposas y sus hijos, pero tenían que dejar tras de sí sus rebaños y todas sus manadas. Moisés no estuvo de acuerdo, tenía que partir con absolutamente todo. Así es que no quedará ni una pezuña en Egipto que pertenezca al pueblo de Israel. Así iba a ser la redención del pueblo de Israel. Faraón se encolerizó y exclamó: guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Moisés replicó: bien has dicho, no veré más tu rostro. Éxodo capítulo 10, verso 29. Y ya en el cierre, en el capítulo 11, versos 4 y 8, se afirma claramente que Moisés advirtió a Faraón de la muerte de los primogénitos. Ello hubiera podido ser en aquella misma audiencia por un mensaje directo de parte de Dios. Moisés salió encolarizado de la presencia de Faraón. ¿Qué es importante aquí, hermanos? Esta oscuridad muestra y está indicando algo muy interesante. Este punto vale la pena solo mencionarlo, pero quiero resaltar lo siguiente. Recordemos que el dios Ra, el dios Sol, era el dios principal del pueblo egipcio. De hecho, Faraón es conocido como el dios del disco solar, el dios Ra. ¿Y por qué era tan importante el dios Sol? Porque el dios Sol pues les daba vida, el dios Sol les daba luz, el dios Sol los mantenía, era el que permitía los climas, etc. La adoración al dios Sol, el principal dios de Egipto. Pero algo interesante sucede ahora. Dios Todopoderoso envía esta densa oscuridad con el propósito de mostrarle definitivamente al pueblo egipcio y particularmente al faraón que el Dios Todopoderoso, Él es Dios por encima de cualquier astro solar, lunar, las estrellas, porque Él fue quien precisamente creó los cielos y creó la tierra y todo lo que en ella hay. Es decir, en este proceso que vamos avanzando, estamos en la maravilla número 9 y tenemos que cerrar con la maravilla, la señal número 10. Esta señal número 10 es impresionante. La muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos. Desde el primogénito de Faraón, que se sentía en su trono, hasta el primogénito de la sierva que estaba tras el molino, todo primogénito de las bestias, aún de los animales del pueblo de Egipto, van a morir. Los israelitas habían ya preparado el cordero pascual y untado su sangre con los postes de la puerta en sus dinteles. Recuerden que se marcaban las puertas con la sangre para indicar que allí estaba precisamente un hombre que reconocía el plan y el propósito de Dios, y esto establece un tipo de lo que es hoy, por supuesto, la preciosa sangre de nuestro Mesías, que constituye el testimonio de que ya ha sido ejecutado el juicio sobre los hombres y que por ello mismo la base de todos los tratos de Dios es ahora la gracia en favor del pueblo. Moisés y Aarón fueron convocados y se les dio la orden de que partieran ellos y sus ganados. Éxodo capítulo 12, verso 33, así como Dios lanzó sus terribles juicios sobre Egipto para hacer saber a Faraón que él era el Dios omnipotente y para redimir a su pueblo con mano alzada y con brazo extendido, como ya lo había indicado. Muy interesante, mis amados hermanos, el tema que hemos venido considerando. Sé que he ido un poco rápido con el desenlace de la historia, pero simplemente quiero cerrar en este tiempo como vemos que en el Antiguo Testamento y particularmente en lo que ha sido Torá, ha sido considerado por algunos como un libro de mucha historia y de grandes leyes y reglas antiguas. Pero esta historia que estamos tratando del libro de Éxodo nos muestra con absoluta claridad
una guía totalmente profética a los creyentes en nuestro Mesías, en Yeshua HaMashiach. Y vemos cómo en el libro de Mateo, en el capítulo 6, versos 9 al 13, dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Y aquí vemos que se declara toda la autoridad del Padre sobre nosotros. En el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 4, verso 3, dice la palabra: porque vendrá un tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Aquí es importante que resaltemos cómo el apóstol Pedro, en el segundo libro del libro de Pedro, en el capítulo 3, verso 13, voy a leer este texto, dice: pero el día del Señor Adonai vendrá como ladrón en la noche. Y aquí hace una referencia a la primera salida de la nueva, de lo que va a ser la luna nueva, la cual guía a las fiestas de ¿quién? De Levítico 23, las fiestas de Yahweh. Y vemos cómo dice: en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Vemos entonces, mis amados hermanos, que todo lo que vimos al mencionar estas 10 maravillas son todas señales proféticas que tienen que ver con nuestros tiempos, que tiene que ver con la idolatría, que tiene que ver con el corazón endurecido, que tiene que ver con el propósito de los hombres en su mentalidad humana, apartados del plan, del propósito de Dios, ignorando la grandeza del gran yo soy, el Dios todopoderoso. Y mencionábamos ayer particularmente que hasta nuestros días, hoy, en el siglo XXI, vemos cómo precisamente tantos creyentes hoy, que llamados creyentes, comillas, olvidamos, desconocemos tanto de lo que hay en este precioso libro llamado la Biblia, por estudiar y por aprender. Así es que cuando nos tomamos estos minutos para desarrollar el tiempo de Parashá y profundizar, encontramos que hay tanto trabajo por realizar, tanto estudio por preparar, y que en este precioso libro llamado la Biblia, la palabra de Dios, tenemos que trabajar todos los días, leyendo, estudiando, preparando, escudriñando, aprendiendo, enseñando, porque aquí está escrita toda la verdad sobre nuestras vidas. Ahora, yo mencionaba con frecuencia ayer y hoy la importancia de estos documentales y todas estas enseñanzas que vemos en internet de ciencia y de tecnología respecto precisamente a este tema de las plagas de Egipto. Pero lo más importante es que la ciencia, aún hasta nuestros días, todavía no han logrado establecer cómo llegaron a sucederse todas estas maravillas, ni lo van a entender a menos que por la fe, dígalo conmigo, por la fe, porque la ciencia se mueve en conceptos de ciencia, de lógica, de entendimiento, de razón, pero nosotros los creyentes caminamos con el propósito de la fe, el emuná, en lo que escrito está, porque escrito está, y yo lo creo porque escrito está. Mis amados, este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional. Mucho tema, repito, por tratar. Les pido de manera especial en casa, por favor, profundice el tema. Lea sus textos bíblicos, vaya más allá, no se quede con estos pocos minutos. Comparta la enseñanza a tantas personas que hoy tienen tanta sed de la palabra y amor por estudiar la palabra. Si conoces de alguien que sabes que está buscando, que hay esta sed de la palabra, invítalo a que participe de este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos y ya estamos en nuestro tiempo de Shabbat, así es que para todos, Shabbat Alej. Bendiciones, muchísimas gracias.